gnósticos y las escrituras. En estas horas de viernes quiero hablar un tema muy importante específicamente para los ministros evangélicos que ejercen en el reino de los cielos, allí en Ciudad Santa, donde no son oídos sordos en materia de lo que acontece a nivel espíritu y aire. Han sido invadidos los cielos. Al ser invadidos los cielos, llega una sedia que es contravencional, que quiere decir contra lo normal. Esa sedia hace de que la ciudad santa quede semi-enloquecida por aires y espíritus sexuales y antropofágicos, y serán 8 años donde posiblemente sean los más difíciles en la historia de la ciudad santa. Según Apocalipsis, la rebeldía que tuvo Miguel y sus ángeles en algún momento, que hizo de que los cielos queden invadidos, posiblemente no se asemeja a lo que se tendrá que preparar la ciudad santa en materia de espíritus y un suelo tóxico. ¿Qué puede hacer Ciudad Santa? Basados en las Sagradas Escrituras y en la experiencia humana, ya que es compatible totalmente por creación la experiencia humana con respecto a Ciudad Santa. Juan envió una carta. En esa carta que envió a la iglesia en un momento determinado, dice el capítulo 4 y el versículo 1 de Primera de Juan: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Sométanlo a una prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Estos pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Y todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, y ya está en el mundo. Si hacemos una aplicación de lo que ha sucedido en materia de conflicto en estos lugares a mi persona como teólogo aprobado a nivel teocracia, Jesús fue atacado. Mientras fue atacado, ascendió al segundo y al tercer cielo, bajó al segundo cielo y al primer cielo donde permanece, pero muchos de los que engañaron todos estos años intentaron engañar de nuevo diciendo que solamente había quedado ángel. Jesús quedó en un gran porcentaje de ángel, pero sigue manteniendo el espíritu y la carne humana. Ese espíritu y carne humana está regida por el cerebellum. El cerebellum es el lugar donde genera los logros que narran las Sagradas Escrituras. Quiere decir que Jesús, allí en Ciudad Santa, que reina con el Padre y son uno en propósito y voluntad, ha vencido a la desestructura y el desfasaje. No abandonó a los hijos, ascendió para dejar el Espíritu Santo a los hijos. No engañó a Marta, siguió en la misión. Satanás lo golpeó, lo tropezó, pero no llegó a desfasajearlo. Jesús defendió que tiene descendientes estos 2000 años y llega así a momentos de la historia donde no es posible basarnos en otra escritura nuclear en lo cual no sea en Jesús. Pero de aquí que llegan los aires de los infinitos, 867 infinitos,
que dejaron el piso macizo de demonios y generación tras generación se comieron a los hijos mientras tenían sexo con otras aparecidas y demonios que hacían aparecer de tortura a los ángeles. Y todo eso es una historia de desfasaje en el cual el cielo no pretende ni merece ser parte de esos aires y de esos vientos y de esos espíritus, pero llega a Ciudad Santa. Esos aires llegan. Los ángeles preocupados porque caen cupidos que están queriendo amar, caen espíritus de hembras que quieren mantener ese diseño y voluntad divina, caen por una sedia que llega. ¿Qué poder hacer? Inmediatamente hay que recurrir a las Sagradas Escrituras, graficar si es posible, concentrarse en todo lo que puedan para que Jesús sea la tónica de victoria constantemente. Y de esa manera vencer inclusive a la cantidad de espíritus que pretenden continuar caminos de falsas profecías, que eso también ascendió allí a la iglesia satánica, y desde esa iglesia satánica es que militaron falsa profecía. Eso llega al cielo, hay que mantenerse del lado de Jesús, del lado de Jesús como Dios uno con el Padre, y de esa manera mantenerse firmes para no caer en el gnosticismo organizado en los infinitos. El gnosticismo fue una de las primeras herejías cristianas. Los gnósticos fueron muchos y variados y frecuentemente recurrieron a conceptos griegos, imaginarios del Nuevo Testamento y paganos. Hubo textos gnósticos como el de Nag Hammadi en Egipto en 1945. Muchos eran estos textos pseudoapostólicos atribuidos a los apóstoles. Y algunos incluyen los evangelios de Tomás, de Santiago y la carta de Pedro a Filipo, y varias observaciones en la literatura gnóstica que no armonizan con el tino que tiene que tener la ciudad santa. Los aires que llegan allí son influidos no solamente por engaños que hubo y que militan con fuerza en el mundo, sino por textos que no son armónicos, no están en armonía con el tino de la ciudad santa. ¿Qué es ese aire mezclado con descontrol neurológico divinal? Viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Quiere decir que es un piso que vienen con individuos que parecieran que conocieran, que entendieran, que pudieran. Fue un movimiento que afirmaba ofrecer un conocimiento secreto de Dios. Por eso es que cuando se está en Ciudad Santa es como que se es atraído hacia esos lugares, desde olor a carne hasta hormonas pseudo-humanas, donde son atraídos, y es ahí donde hay que mantenerse firme, entender de que psicológicamente, digamos, acá en el mundo intentan llevarlos hacia caminos oscuros, hacia lugares de tinieblas. Ellos llamaban que esos son lugares secretos de Dios, decían. Los partidarios consideraban al Dios de la Biblia al creador del mundo. Inclusive creen que hay Dios y saben que hay un Dios que es sobre todo y en todos, pero ellos decían que hay un Dios que es inferior. Y ese Dios inferior es algo que la carne pide
Y eso que la carne pide es lo que atrae a ir hacia, y es allí donde no es posible caer. Primeramente, aquellos que tenemos mente, conocimiento y entendimiento, y en segundo y en primer lugar a la vez, aquellos que están en Ciudad Santa. En la enseñanza gnóstica, el mundo material era intrínsecamente malo, y por eso su creador era una deidad inferior. Ellos han sido desfasajados en materia teológica, eclesiástica cristiana, están fuera de la posibilidad del bautismo, de los sacramentos, de la estabilidad familiar, inclusive porque no tienen impulso de poder estructurarse a nivel hogar y familia. Por eso es que decían de que el mundo era intrínsecamente malo por la experiencia de haber ido al infinito, y que si hay un Dios, el Dios Elohim y Jesús eran inferior porque no participan del gozo de la carne. Y resulta ser de que ya Elohim triunfó como un Dios independiente, Jesús triunfó como el rey del hogar y la familia, y los ángeles, que son evangelio teológico, han demostrado a lo largo de todos estos años, no solamente por informe de más de 21, sino por la experiencia hostil que me ha tocado vivir, de que solamente la estructura humana y el generamiento de la defensa de la estructura humana es que hace a la posibilidad de no caer en esos vientos y en esos espíritus que atraen, inclusive acá en el mundo, a nichos sexuales que terminan en antropofagia. Había unos que se llamaban el Salvador gnóstico, que ofrecían expiación, posiblemente llevados del Líbano, que en lugar de ofrecer la expiación por el pecado, traían el conocimiento de los orígenes divinos verdaderos de la humanidad. De este modo liberaban a las personas de la ignorancia y de la esclavitud del mundo material. He mencionado otra experiencia donde los Melquisedec pedían constantemente que sea parte del sacrificio continuo, por eso es que llegan inmediatamente los Osvaldo y los infinitos, donde posiblemente proponían indirectamente que sea un salvador gnóstico. En vez de aquí, los vecinos no aconsejables también decían somos gnósticos. Ellos, en lugar de ofrecer la expiación por el pecado, que era aquello que hubo en el Antiguo Testamento y en Jesús una sola vez y para siempre, traían al conocimiento los orígenes divinos verdaderos de la humanidad, los aires de carne y de espíritu. Y decían que de este modo liberaba a las personas de la ignorancia y de la esclavitud del mundo material. Son todos desfasajes neurológicos, vientos andriusescos, que inclusive allí en el cielo intentan arrastrar a los que viven en santidad. No creemos los cristianos en el Salvador gnóstico, tampoco en lo que respecta al pensamiento gnóstico senil o senil gnóstico, que es un tipo de potencia donde altera el orden natural neurológico. Allí en el cielo debemos explicar a cada uno de los que están ejerciendo de que no hay lugar para los adventistas, principalmente, que se allegan a esos lugares, y de esa manera evitar todo espíritu de falsa profecía. Algunos gnósticos creían que el Cristo era un tipo de unción espiritual o presencia, que entró en el Jesús hombre en su bautismo y que lo dejó antes de su crucifixión, y así no había una unión permanente de las naturalezas divinas y humanas de Jesús. Según su perspectiva, el verdadero Cristo no tenía un cuerpo físico. Y hubo un montón a lo largo de todos estos años donde decían que Jesús era netamente ángel, otros decían que era netamente Elohim, otros decían que solamente era humano y divino, y se divirtieron años los infinitos haciéndonos filosofar a los teólogos. Esos mismos aires van allí,
pero mezclado de demonios. Debemos estar atentos. Había otra rama de gnósticos llamados los docetistas, de letras adversarios, que creían que Jesús en realidad era un espíritu divino que solo parecía ser físico, pero que solamente parecía. Argumentaban que su cuerpo no era verdaderamente de carne, sino solamente una ilusión. Posiblemente uno de los propósitos de haberlo, como dicen los gnósticos satánicos, corrido hasta el tercer cielo, es para lograr que el gnosticismo sea una filosofía entre los teólogos. No lo van a lograr. El cielo sacro debe prepararse para enfrentar esos aires y mantener la santidad como una identidad que hubo a lo largo de la historia eternal, liderando a Elohim como Elohim, liderando como el único santo y sacro, apoyado por Jesús, el verbo viviente, carne, nacido, el primer nacido después de Adán, netamente Dios, con nosotros, según la palabra de Dios. Juan, el capítulo 4 y el versículo 2 dice: todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo es Dios. Esos aires que van llegando hacia esos lugares van a intentar inclusive hacer creer de que Pablo Sebastián Brachetti podría sustituir el ministerio de Jesús. No se dejen engañar. Elohim tiene una identidad, Jesús tiene una identidad, y yo como civil tengo una identidad natural luchando contra estos aires hostiles gnósticos, y en ningún momento he considerado el título de Dios, sino que Dios es sobre todo y en todos. Posiblemente los individuos a los que Juan se oponían eran los precursores de los grupos que posteriormente escribieron los textos gnósticos. Las advertencias de Juan indican que la herejía podía venir en varias formas, a menudo en aspectos de una enseñanza apostólica, o aquellos que negaban la humanidad de Jesús eran igualmente herejéticos porque negaban la verdad y su verdad. Además, cualquier doctrina que pensara que el mundo material creado era intrínsecamente malo es peligroso y errado tal doctrina. Juan ya había advertido de que iba a haber en algún momento individuos que iban a luchar para hacer creer que el mundo está condenado. Individuos que iban inclusive a aferrarse a aspectos de la enseñanza apostólica para hacer creer de que el mundo está condenado. Que el mundo está condenado. El mundo tiene frutos, el mundo tiene vida, el mundo tiene aire, el mundo tiene tiempo. El mundo pertenece solamente a Elohim, a su Hijo, a su descendencia y a todo aquel que defiende y genera e intenta estar en armonía con la voluntad de Dios. Pero aquellos que negaban y niegan la humanidad de Jesús eran herejéticos y encontraron salidas terribles. Los enviaron a los infinitos, llegan desde allá a los infinitos y dicen que los humanos fueron los que decidieron llevarlos a aquel lugar, pero en realidad en otros momentos llegan otros y dicen: Brachetti no defiende que aparezcamos en los infinitos. Brachetti no defiende que muertos aparezcan en avión para lavar entradas en el fútbol. Y es allí donde muchos en esos infinitos posiblemente ya no quieran ni siquiera molestar a Ciudad Santa. Pero llega ese aire, llega ese espíritu, y debemos pensar como hombres en cualquier lugar donde estemos. No podemos perjudicar lo sagrado, no podemos perjudicar lo sacro.
No podemos perjudicar aquello que quiere ser sin mancha. No podemos creer que el mundo es malo y errado. El pecado desfasajeado, el odio de la historia, que es el mal juicio de décadas y miles de años, hace de que nos encontremos en un momento de la historia donde se tenga que apoyar al cielo desde este lugar para que no caiga ni uno más y pueda ser como un pueblo cerrado, firme, sacro, glorioso, con la plena seguridad de la recuperación del mundo, con la plena seguridad del liderazgo de la vida y con procesos que tienen que hacernos más fuertes en momentos donde la muerte ya se hace más débil.